Bueno, solo un renglón antes de esta amena y simpática conversación con un hombre que en realidad tiene una larguísima trayectoria. Una línea rapidísima y chiquitita. Acaba de llegar esta información que hoy día hubo una poda terrible en relaciones exteriores. Se regresan a casa el embajador en España, Francisco Eguiguren, el embajador en Chile, Carlos Pareja, el embajador en Bolivia, Silvia Alfaro, en Uruguay, Aida García Naranjo se regresa a casa. En Cuba, Víctor Ricardo Mayorga Miranda se regresa a casa. Incluso el del Vaticano, el de Rusia, el de Paraguay, el de Portugal. 15 embajadores. 14 embajadores. 14 embajadores. Normalmente a los 5 años tienen que regresar, pero los políticos, cuando lo diga el presidente. Y lo acaba de firmar. Sí, con 3, ¿no? Bueno, un grato placer poder saludar, presentar, o por lo menos para mí, por primera vez en este set, a Odi González, doctor en literatura peruana y latinoamericana. Es docente en Washington. En la Universidad de Nueva York. En Nueva York, en la Universidad de Nueva York. Odi, ¿cómo estás? Buenas noches. Perdona que te tutee, no es mi estilo en la televisión, pero bienvenido. Gracias, Freddy. Gracias, Benjamín. Bueno, el por qué está Odi González acá en el programa y por qué está en Arequipa es porque el día jueves se va a presentar a las 7 de la noche en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa este libro que voy a tratar de decirlo como debería ser, Elegía a Apu Inca Atahualpaman. Es el primer documento de la resistencia inca del siglo XVI. Odi, ¿qué es este libro? ¿De qué? La nota es extensa, como te comentaba Benjamín. ¿Qué cosa significa este libro como aporte? Bueno, a la muerte del último emperador inca de Atahualpa, pasado unas 2, 3 décadas, aparece preservado por tradición oral y difundido por tradición oral esta elegía que deplora la muerte del emperador inca y presagia el acabamiento del mundo andino. Y a nivel de contenidos y a nivel de formas, realmente es una obra extraordinariamente lograda. Para mí, en mi opinión, soy un lector de poesía desde muy chico. Además, con una académica, una opinión autorizadísima, yo creo, ¿no? Bueno, y comparable con las obras de las grandes sagas europeas, ¿no? Digamos, la canción de Rolando, sí, del Mío Cid, que deploran la muerte del caudillo y la tragedia que venía después. Es una elegía dramática que también no deja de, digamos, de fustigar la manera como España entra cambiando, poniendo de cabeza, como dice Guamampoma, ¿no? Ahora, esto tú has dicho es una tradición oral, ¿no es cierto? Fue preservada por tradición oral. ¿Y sí. cuándo empieza, digamos, el registro escrito? ¿Quién lo hace? ¿Cómo? El primer registro escrito aparece en 1942, publicado en Tucumán, en Argentina. Ni siquiera es publicado en el Perú. Increíble. En la revista de la Facultad de Antropología de Tucumán se publica con una primera traducción y transcripción hecha por un lingüista cusqueño, José María Benigno Farfán, y luego en 1955 sale la segunda traducción, quiero decir, claro, la versión hecha por Arguedas en el 55. A partir de allí aparecen 2 o 3 traducciones más que ciertamente no aportan mucho. La traducción de Arguedas obviamente es magnífica y ahora yo he trabajado durante mucho tiempo esta nueva traducción que se suma, que enriquece a estas otras traducciones. La particularidad sería que este texto fue recopilado en Pisac y en Calca, que son las regiones donde yo he nacido y he crecido, y hablando este quechua del Valle Sagrado de los Incas, al que el maestro Arguedas, desde su quechua chanca, se aproxima solo a veces de una manera, por ejemplo, en la repetición de adjetivos, él traduce literalmente, pero una repetición de adjetivos en el habla coloquial tiene un significado preciso, ¿no? Ese tipo de cosas, como nativo hablante de esa región, enriquece la traducción, enriqueciendo la traducción, sí, y no tiene, en realidad no tengo ninguna cuestión de competir ni cosas con la traducción del maestro Arguedas, simplemente es
un aporte más, una forma más de decir, de descifrar este extraordinario texto, ¿no? Ahora, el primer documento de la resistencia inca, le encuentro acá, por más de una razón, dice la elegía, no pudo haber sido compuesta inmediatamente después de la defunción de Atahualpa ocurrida en 1533. Su composición oral o escrita corresponde, según nuestra hipótesis, a los últimos 50 años del siglo XVI, es decir, a partir de 1550, lapso que correspondería a la distancia histórica que demanda Arguedas, pero sobre todo nos referimos a los últimos años del siglo XVI. Sí, ciertamente esa es mi hipótesis, porque hay tres hipótesis. La primera, obviamente, es la de Arguedas, que se opone a la oposición del boliviano Jesús Lara, que dice, este poema fue compuesto o escrito apenas a la muerte del Inca, ¿no? Porque él dice, usando metáforas, dice que ese dolor, esa sangre nos salpica todavía, está la frescura ahí. Y Arguedas le dice, no, porque la dimensión histórica, el acabamiento, esa idea del acabamiento del mundo andino no lo puedes percibir en 3, 4 años, tiene que pasar un lapso de tiempo. Tiene que asimilarse, digamos, exacto, el dolor. asimilarse esa gran pérdida del caudillo inca. Y Arguedas dice, no, yo creo que debe haber sido compuesto o escrito, siempre hay esa duda, en unos 20, 30 años después de la muerte. Y entonces, si sacamos cuentas de 1533, mi teoría es que pudo haber sido compuesto o escrito a finales del siglo XVI. Y por eso digo que es un documento, el primer documento de la resistencia inca, porque tiene muchos elementos conectados con Taquionco y la manifestación de resistencia y con la crónica de uno de los incas del gobierno neo-inca de Vilcabamba, ¿no? Con la carta que dicta uno de los incas, el segundo inca del gobierno de Vilcabamba, que es una vuelta a lo andino y el rechazo a lo hispánico, por ejemplo, ¿no? Ahora, tú has dicho que la traducción de Arguedas, claro, él tiene el quechua chanca. El quechua es un solo quechua, pero se habla diferente en diferentes regiones, ¿no es cierto? Hay variantes. Claro. El original, digamos, de esta elegía sería del Valle Sagrado. Sí, está compuesto acreditado con en quechua de la zona, digamos. de la zona del Valle Sagrado, ¿no? O sea, ahí fue compuesto. Sí, ahí fue compuesto. Y otro de los temas que aborda el libro es quién pudo haber sido el autor, Claro. ¿no? Entonces, a la certeza a la que he llegado es que el autor no pudo haber sido un monolingüe, un nativo hablante quechua. El quechua del siglo XVI es extraordinario el uso, pero también debió haber sido un mestizo, un letrado, un aculturado, que debió conocer obviamente la tradición poética prehispánica y, por otro lado, la tradición hispánica. Y eso refuerza la hipótesis de que fue a finales del siglo XVI. Obviamente, sí, es un punto, ¿no? Es un punto importante. Sí. Estaba leyendo el prólogo y sorprendentemente el prólogo, a propósito del comentario, lo va a hacer en Arequipa el gran poeta Alonso Ruiz Rosas, ¿cierto? Sí. Pero el prólogo lo hace una catedrática puertorriqueña, Mercedes López Baralt. Sí. ¿Cuánto se ha estudiado en el mundo este tema? Bueno, lamentablemente del Perú nada, ¿no? Es una puertorriqueña, cuando ejercía la docencia en diversas universidades norteamericanas, en la Universidad de Cornell, ella cuando descubre este documento, simplemente deja sus estudios de antropología y estudia y publica 2 libros basados en investigaciones. Y en uno de mis viajes a lecturas de poesía tuve la suerte de encontrarme, sabía que trabajaba y le dije, tengo parte de los manuscritos, y fue realmente tan emocionada y que me ofreció, así voluntariamente, de escribir el prólogo, y ahora está en Londres en este momento, viene para la presentación en Lima y Cusco
solo llevada por el cariño y la voluntad al Perú, ¿no? Odi, permíteme ir a una pausa, por favor, porque hasta el título es emocionante para esta puertorriqueña. Tengo que hacer una pausa comercial. Regreso con el poeta Odi González en exclusiva aquí en Línea de Fuego.